Hola a todos. Comenzamos resolviendo este ejercicio donde vamos a calcular las solicitaciones a esta estructura. ¿Ok? Por ende, esta estructura es hiperestática y necesitamos entonces cómo resolver estas solicitaciones. Como ya venimos en mecánica racional para estructuras isoestáticas, en este caso son estructuras hiperestáticas. Y el método a utilizar sería el método de la fuerza. ¿Ok? Comenzamos con una estructura con nodos A en B y en C y D, donde en A tenemos un empotramiento, en B tenemos una junta interna, en C una biela interna y en D un empotramiento externo. Aparte se evidencia unos asentamientos horizontales en el nodo D y un asentamiento angular en el nodo A, y cuenta con una sección transversal cuadrada de 0.3 metros, 30 centímetros en este caso, un módulo de elasticidad de 2.1 por 10 a la 6 kilogramos entre centímetros cuadrados. ¿Okay? Y un sistema de cargas distribuidas horizontales en la dirección vertical de 1500 kilos por metros. ¿Okay? Para empezar, entonces, lo primero que hay que hacer es calcular los grados de libertad de la estructura. ¿Okay? Ya habíamos dicho que esta es una estructura que cuenta con dos cuerpos y aparte tenemos dos empotramientos tanto en A como en B, una junta en B y una biela en C. Entonces, lo que nos quiere decir es que los empotramientos son vínculos de tercera especie y la junta es un vínculo interno de segunda especie. Por ende, vamos a tener tres reacciones en A externa, tres reacciones en D externa y dos reacciones internas en D, donde sería tanto la reacción perpendicular al desplazamiento que permite la biela y el momento. ¿Ok? Entonces, aplicando la fórmula de grado de libertad, tendríamos que 3 por n menos la sumatoria de reacciones. En este caso sería 3 por 2 por tener dos cuerpos. 3 más 3 reacciones externas serían 6, más 2 reacciones internas que le había comentado en la biela, resultando menos 2. Este menos 2 es muy importante porque él nos va a decir cuántas incógnitas vamos a calcular, o redundantes, reacciones redundantes. En este caso serían dos incógnitas a calcular y entonces se estarían generando dos problemas complementarios, aparte de un sistema primario. Hay que tener claro que los sistemas primarios son aquel sistema isoestático estable, donde también se evidencia las fuerzas actuantes. En este caso sería nuestra fuerza distribuida rectangular. ¿Ok? Entonces, para que nuestro sistema sea isoestático, debemos liberar dos de estas redundantes. ¿Ok? Entonces, para este caso, nosotros la junta es un vínculo interno de tercera especie y lo rebajamos a un vínculo de segunda especie que sería la articulación. Acuérdense muy bien que las especies están relacionadas con las restricciones que da el vínculo. ¿Ok? En este caso, una junta, si al separar estos dos cuerpos se generan tres redundantes, que serían tantos el par de fuerzas en Y, el par de fuerzas en X y el par de fuerzas de momentos, al cambiarlo por una articulación, entonces ahora tendría dos pares de fuerzas como solicitaciones. ¿Ok? Muy bien. Y el otro vínculo o la otra liberación de la fuerza sería el momento en A. Esto por ser un empotramiento cambiará a ser una articulación donde yo estoy permitiendo el giro. Entonces estoy liberando el momento en A. ¿Ok? En este caso ya tendremos una estructura isoestática donde ahora voy a tener tres cuerpos, donde 3 por 3 serían 9. Tenemos reacciones externas, 3 en D y 2 en A serían 5, más 2 en B y 2 en C serían 9. 9 menos 9, 0. ¿Ok? Ya entonces tendríamos una estructura isoestática y el otro que deberíamos nosotros comprobar es la estabilidad de dicha estructura. ¿Ok? Esa estabilidad nosotros lo vemos a través de la teoría de polos, donde cada cuerpo debe tener más de un polo para decir que el cuerpo está trancado, es estable. Fíjense que en este cuerpo de A a C, por estar D empotrado, todos los puntos del cuerpo de C está
impedido. Entonces quiere decir que él está trancado. Ahora, esta biela interna pasa a ser una biela externa. ¿Ok? Por ser una biela, voy a tener ahora un polo en una dirección y en el infinito de 2. En la articulación yo tengo un polo de 2, 3, polo relativo. ¿Ok? Y cuando yo paso este polo por este punto, voy a tener una dirección del polo 3 a través del teorema, el primer teorema de polo, donde dos polos absolutos están alineados con un polo relativo. ¿Ok? Al tener esta dirección de polo de 3 y esta articulación en A que pertenece al cuerpo 3, tengo también el polo de 3. Al tener una dirección y un polo propio, el cuerpo está impedido. Quiere decir que ahora en B, que es una articulación interna, pasa a ser una articulación externa. Y si nosotros habíamos dicho que el cuerpo 2 tiene una dirección conocida en el infinito del polo, ahora también tengo un polo propio. Quiere decir que también se encuentra trancado. Por ende, entonces, este cuerpo está estable. Los sistemas primarios, entonces ya habíamos dicho que son isoestáticos y estables, y ya lo habíamos comprobado. Entonces nuestro problema primario sería aquella estructura entonces isoestáticas con nuestros sistemas de carga. Aparte también actúan los asentamientos y las diferencias de temperaturas de haberla. Los sistemas complementarios se denotan 1. O sea, se le da el número de 1, 2 o 3, dependiendo del número de redundantes. De tener en este caso 2, vamos a tener dos sistemas primarios, donde vamos a denotarlo como sistema 1 y sistema 2. ¿Ok? Nuestros sistemas complementarios para 1. Yo liberé la junta en B y lo sustituí por un perno. Entonces quiere decir que estoy liberando los momentos. Entonces uno lo coloca como momentos unitarios. Nuestro sistema complementario 2 es aquel donde al liberar el momento en el empotramiento A, lo sustituimos por una articulación y colocaríamos un momento unitario en A, como lo logramos apreciar en la figura. Para el sistema primario, debemos, ahora que es isoestático, calcular sus solicitaciones para entonces determinar los diagramas de momento. Para eso entonces, las fuerzas distribuidas, colocamos la resultante de esta fuerza para cada uno de los elementos, en este caso AB, BC y CD, para luego hacer un despiece y analizar cada una de las fuerzas actuantes y resistentes. ¿Okay? Al tener una fuerza de 1500, las barras AB, no se logra apreciar acá, pero empezando, AB mide 5, BC en la vertical mide 3 y en la horizontal mide 3 y CD mide 5. Por ende, entonces la resultante sería 1500 por 5, dando como valor 7500, como logramos apreciar en nuestra calculadora. 1500 por 5 nos estaría resultando 7500. ¿Ok? Igualmente como 3 por 1500 sería 4500. Igualmente para CD, que mide 5, sería lo mismo la resultante que AB. Bien, nosotros para hacer el despiece debemos estudiar como primero aquel elemento que tenga el vínculo de menor especie. En toda esta estructura tenemos en A una articulación y en D un empotramiento. Lo más lógico es empezar por AB porque tenemos una articulación en A. Entonces, como vemos acá, cuerpo AB, evidenciamos nuestras reacciones en A sus Y y a sus X y en B sus Y y sus X. ¿Ok? Colocamos nuestra fuerza resultante y en función a esto, haciendo momento en B, vamos a calcular la reacción en AX. Entonces, si hacemos sumatorias de momentos, tenemos que 7500 está haciendo momento y su brazo es de 2.5 porque está en la mitad de 5. Y AB también está haciendo un momento positivo también, que sería 5 por AY. Entonces, si nosotros a 7500 lo multiplicamos por 2.5, nos estaría dando
18.750, y al dividirlo entre 5, que sería el brazo de la reacción a X, entonces vamos a obtener 3.750. Y en sentido contrario, entonces quiere decir que cuando yo lo paso para el otro lado de la igualdad, me estaría dando un signo negativo. ¿Ok? Como tal cual lo evidenciamos acá en la figura. Por efectos prácticos, yo en lo personal, primero hago un análisis gráfico para hacer el cálculo de las reacciones y después que coloco en ciertos casos las sumatorias de los momentos, las ecuaciones. Ustedes deben hacerlo. Lo que pasa que esto implica para métodos prácticos algo tedioso y largo nuestros ejercicios. Bien, al tener entonces esta reacción A sub X, yo hago unas sumatorias de fuerzas en X, donde 7.500 menos, por ser esta fuerza hacia la izquierda, sería negativo. Yo a 7.500 le voy a restar 3.750. ¿Ok? Me está dando positivo, y una fuerza que equilibre esto sería el negativo. Es como si yo lo estuviera pasando para el otro lado de la igualdad, y sería esta reacción B sub X. Cuerpo BC, también le hacemos su despiece, y ya entonces nosotros traemos esta reacción de 3.750. Como ya ustedes habían visto que acá esta fuerza va hacia la izquierda, entonces por acción y reacción esta iría hacia la derecha, conocimientos que ya sabemos nosotros en mecánica racional 1. Entonces, al ser sumatorias de fuerzas en X, tenemos 4.500 más 3.750 por estar orientada hacia la derecha. Entonces su suma sería 4.500. Para que se le haga más fácil, esto es una calculadora HP y está trabajando en modo RPN, por si no me entienden. Vamos a cambiar su opción. Borramos acá, modo, RPN, cambiamos a Choice. En Choice colocamos algebraico, le damos Enter, luego OK, que este botón que está aquí sería OK. Y listo, ya estamos trabajando en modo algebraico, como ustedes pueden también trabajar en sus calculadoras Casio, para que sea más entendible el cálculo con la calculadora. Entonces, 4.500 más 3.750 resultaría más 3.750. Le doy Enter como igual y me está dando 8.250. Pero esa suma va hacia la derecha. Una fuerza que me la equilibre iría en sentido contrario. Bien. Entonces, ya he calculado esta reacción y sabemos que en el nodo C es una biela. Las bielas me impiden el desplazamiento perpendicular a esta biela, que sería en dirección a la barra, que está a 45 grados por tener una longitud horizontal de 3 y una vertical de 3. Quiere decir que también la reacción producto de esa biela también iría en el mismo sentido. En este caso yo la coloqué como C sub X y C sub Y. Ya tengo calculada esta. Entonces, hacemos momento en B. Las fuerzas que están actuando en esto serían esta fuerza de 3.700, 250, B sub Y y el momento en C. Quiere decir que entonces vamos a tener una ecuación con dos incógnitas. No me serviría hacer momento, pero hay una metodología que es el polígono de fuerzas. Y como yo sé que esta fuerza que está ocurriendo acá es en dirección a la barra y estos 8.250 previamente calculados, una de las componentes de ella, lo más lógico que me dice a mí que la reacción tiene que ir hacia arriba en Y. ¿Ok? De todas maneras, esta metodología del polígono de fuerza lo estaré enviando aparte como un video gratuito para herramientas que fortalezcan sus conocimientos. Por los momentos, confórmense con esto, que esta fuerza es de 8.250 en la vertical. Y si hago sumatorias de fuerzas en Y, esta que va para arriba quiere decir que en este extremo sería la misma porque es la única que hay, pero me la está equilibrando y tiene que estar hacia abajo. Bien, ahora si yo hago sumatorias de momento en C, lo puedo calcular porque conozco cuánto vale la reacción B sub Y. Entonces, al plantear mi ecuación, al ser sumatorias de momento en B,
tengo 4500, me está haciendo un momento negativo. Tengo 8250 por 3 me está haciendo un momento negativo, como logramos expresar acá en la ecuación. Y tengo 8250 que está haciendo un momento positivo, como vemos acá. Al desarrollar esta ecuación que está acá, nos va a dar como valor momento en C de 6750. Acuérdense que el momento C es libre y también va en la ecuación. Al tener ya calculadas esta reacción en el cuerpo BC para lo que es el nodo C hacia la izquierda, entonces tenemos horizontal 8250, en la vertical 8250 y tenemos un momento positivo de 6750. Quiere decir que por acción y reacción al cuerpo CD le corresponderían este par de fuerzas, pero en sentidos contrarios, como lo logramos apreciar por acá en esta figura. ¿Okay? Tenemos que en C tenemos hacia la derecha, hacia abajo y momento horario en el extremo C hacia D. También entonces en este cuerpo colocamos nuestra fuerza resultante y por sumatorias de fuerzas en X podemos conseguir las solicitaciones en D sub X, donde sería la suma de 7500 más 8250 nos va a dar 15750. Verificamos, prendemos nuestra calculadora y decimos 8250 más 7500. Acuérdense que lo sumamos porque van ambas en el mismo sentido y hacia la derecha. Enter y tenemos 15750. Y al pasar al otro lado de la igualdad me estaría dando menos 15750. Ese menos significa que la fuerza va hacia la izquierda. Haciendo sumatorias de momento en D, como lo apreciamos en esta ecuación, vamos a calcular que 7500 me está haciendo un momento con un brazo de 2.5 por C la mitad de 5. 8250, su brazo es de 5, sería 5 por más 8250. Y un momento que va horario, entonces sería negativo de 6750, dándonos como resultado 53250 negativo, por ende entonces sería horario. No hay necesidad ya entonces de calcularlo, ya eso le correspondería a ustedes. Ya tenemos nuestras solicitaciones, luego entonces lo que tendríamos es que apreciar, construir el diagrama de momento. En el PDF que yo les mando, yo hice un cálculo de la reacción A sub X por el método de principio de trabajo virtual para cuerpos rígidos, lo que ustedes llaman como un trabajo virtual, donde nosotros a través de un diagrama de corrimiento calculamos dicha reacción. Disculpen, es la reacción A sub Y, que era la más complicada de calcular. Fíjense, si yo tengo aquí la estructura y lo que hago es que en A teníamos una articulación, si yo quiero calcular A sub Y, libero la reacción y colocaría un vínculo de primera especie, como anteriormente tenía un vínculo de segunda especie, que es la articulación, la cambio por un vínculo de primera especie. Entonces, calculamos los polos. El cuerpo CD, por estar empotrado, cada sus cuerpos están impedidos, entonces la biela C cambiaría a ser un empotramiento móvil, donde entonces el polo, como pertenece al cuerpo 2, su polo está en una dirección en el infinito y conocida. Tengo el polo relativo 2, 3 por ser un perno en el punto B. Paso esta dirección por este perno, entonces tengo la dirección de 3. Esto en A, por ser un apoyo, tengo una dirección horizontal, que es la dirección impedida de movimiento. Al intersectar dichas direcciones, tengo el polo 3. ¿Okay? Ya listo esto, entonces construimos nuestro diagrama de corrimiento, donde esta línea vertical es línea de desplazamiento horizontal 0. Si va hacia la izquierda, se desplaza a la izquierda. Si lo que yo tengo a la derecha es su desplazamiento hacia la derecha. Y esta línea horizontal es línea de desplazamiento vertical 0. Todo lo que esté por encima va hacia arriba y todo lo que esté por debajo va hacia abajo. ¿Ok? Entonces, yo lo que coloco son mis puntos de desplazamiento 0, que en este caso son los polos, como el polo 3 está en este punto y en este punto para la vertical. Yo lo que hago es que el cuerpo 3, por tener un polo propio, quiere decir que está rotando. Entonces voy a decir arbitrariamente que va a estar girando hacia la izquierda y le doy un giro que vale 1, un giro como cuerpo rígido 1. Entonces, luego
colocaría en este extremo, correspondería a mi polo 2, 3, y este cuerpo, por tener su polo infinito, se está desplazando. Quiere decir que esta proyección de su cuerpo 2 es paralela a la línea de desplazamiento 0, pero tiene un desplazamiento que sería 5, que es el resultado de 1 multiplicado por la distancia que hay. Y habíamos dicho que de A hacia B es 5, 5 por 1 sería 5. Igualmente para la proyección vertical, donde la proyección vertical del cuerpo AB, por ser perpendicular a esta, su proyección es un punto, pero su polo está en este punto. Yo lo que hago es que trazo una línea segmentada y donde caería su proyección es donde está ubicado ese cuerpo. Y el cuerpo 2 sería, como está trasladándose, es una línea también paralela a la línea de desplazamiento, pero tiene un desplazamiento que en este caso sería 5. ¿Por qué? Porque esta distancia es 5 a multiplicarla por el giro, que es el mismo que ya yo comencé dándole, sería de 5 también. Luego, por el principio de trabajo virtual, lo que hago es unas sumatorias de trabajos virtuales para calcular el desplazamiento. Entonces, sería 7500 por el desplazamiento y por estar en la mitad, entonces 2.5 por 1 es 2.5. Esta fuerza va hacia la derecha, el desplazamiento va hacia la izquierda, quiere decir que está haciendo un trabajo negativo. Entonces sería menos 7500 por 2.5 menos, el menos me lo estaría dando es el trabajo virtual, la solicitación va hacia arriba y el desplazamiento va hacia abajo. Entonces sería menos 5 por A sub Y. Aparte, también tendría esta fuerza horizontal que va hacia la derecha y otra, el desplazamiento va hacia la izquierda para todo el cuerpo. Entonces está haciendo un trabajo negativo también, donde sería menos 4500 por 5, que es su desplazamiento. Ya definida la ecuación, despejo A sub Y y me quedaría como menos 8250. Si yo la sumé hacia arriba, el negativo me dice que va en sentido contrario, tal cual como nosotros habíamos visto en las sumatorias de fuerza. Bien. Por otra parte, bueno, al ya tener calculadas las solicitaciones, nosotros lo que vamos ahora a definir los diagramas de momento. El diagrama de momento es importante definir las orientaciones o mis convenciones de signo. Si yo para este caso asumí que para el cuerpo DC todo lo que va hacia la derecha es positivo y todo lo que va hacia la izquierda es negativo. Para CB todo lo que esté por encima es positivo, todo lo que esté por debajo es negativo, y para AB todo lo que esté hacia la derecha es positivo y todo lo que esté hacia la izquierda es negativo. Entonces luego hago mi convención de signo, pero la cajita, porque yo quiero es construir el diagrama de momento. Para sus signos de momentos tienen que referirse a la convención de signo que ya previamente sabemos en resistencia a los materiales. Entonces, ahora en esta figura yo lo que evidencio los momentos resultados del despiece en los extremos de cada barra y construyo mi diagrama de momento, donde si nosotros con la cajita que tenemos acá y este momento en D resulta que es un momento positivo porque ambas están orientadas en el mismo sentido, en el extremo de C hacia D el momento resultaría ser negativo porque ambas flechas están orientadas en sentidos contrarios, como lo logramos ver entonces acá en nuestro diagrama. La forma de la curva es una forma de curva de segundo grado parabólica porque resulta de un sistema de carga distribuido rectangular. Imagínense que, bueno, en la clase ya lo habíamos explicado, que las flechas iban en sentido hacia la derecha. Al estar hacia la derecha, nuestra curva tiene que ser como un paraguas que no recoge agua. Esa sería la forma más idónea. ¿Por qué hacemos este análisis? Porque nosotros no contamos con un diagrama de corte y de hacerlo nos llevaría más tiempo construirlo. Quiere decir que entonces el ejercicio sería extremadamente largo. Pero nosotros a través de esta regla muy sencilla podemos ya definir su forma de la curva. ¿Ok? Perfecto. Entonces, de ser así, esta área sería positiva y esta área sería negativa. Para el cuerpo CB, nuestro momento en el extremo de C hacia B es
negativo porque ambas flechas están orientadas en sentidos contrarios, entonces quiere decir que sería menos 6750 y nuestra forma de curva tendría la misma tendencia como previamente lo habíamos explicado para el cuerpo DC. Aparte, en B, su momento es cero por ser una articulación. Al permitir entonces el giro, no existe ninguna oposición, entonces no hay solicitaciones de momento en ese punto. Para el cuerpo BA, nosotros sabemos que tanto en B como en A, por estar articulados, sus momentos son negativos, pero al tener una fuerza distribuida a lo largo de AB, vamos a tener también un diagrama de momento, donde ese diagrama de momento es una parábola y su forma va a ser la misma que habíamos dicho. Por ende estaría encerrando un área negativa porque ya nosotros habíamos definido que lo que está hacia la derecha es positivo y lo que está hacia la izquierda sería negativo, y como está encerrando es esta área, esta área sería negativo. Lo otro que habría que calcular es su momento máximo, y su momento máximo no es más que la fórmula de Q por L al cuadrado entre 8. El Q se refiere a los 1500 de la fuerza distribuida, 5 su longitud, al cuadrado entre 8, resultando 4687.5. Para nuestro problema complementario 1, podemos hacerlo por despiece, pero bueno, arranqué calculando una de sus reacciones a través del trabajo virtual, donde entonces nuestra estructura va a tener nada más como sistema de cargas aquellos momentos que yo liberé y serían unitarios. En este caso sería un par de fuerzas internas unitarias porque yo liberé un vínculo interno. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que si quiero calcular la reacción A sub Y, entonces lo que hago es que cambio este vínculo de segunda especie por uno, liberando la dirección que quiero calcular. En este caso entonces coloco un rodillo en dirección vertical donde se está desplazando. ¿Okay? Bueno, entonces al tener CD que es empotrado, todos sus cuerpos están fijos, por ende entonces esta biela interna cambia a ser externa, como ya habíamos dicho, entonces su polo estaría en esta dirección a 45 grados y en el infinito conocida pasa por el polo relativo 2, 3, teniendo una dirección de polo 3, y en el punto A este rodillo impide la dirección horizontal, entonces tengo una dirección de polo, intersectarla tengo el polo 3. Bueno, se construye igual que la vez anterior. Simplemente, bueno, igualito, va a tener la misma forma. Lo único que va a cambiar son sus sistemas de carga. Entonces, bueno, decidí girarlo en sentido antihorario con un giro de 1 y va a tener el cuerpo 2 se está desplazando 5 hacia la izquierda, que es el producto de 1, que es el giro, por la longitud. ¿La longitud de quién? De la barra B. Entonces sería 5 por 1, 5. Igualmente en la horizontal, donde voy a tener es una dirección punteada porque esta proyección no pertenece al cuerpo AB. Lo único que pertenece al cuerpo AB sería este punto, donde tendría un desplazamiento hacia abajo de 5, que este 5 es el resultado de 1 multiplicado por 5, que sería esta distancia. Y esta distancia no es más que por relaciones dependientes. Como yo sé que esta pendiente vale 1 pero es negativo, si yo bajo 5 me voy a desplazar 5 hacia la derecha. Análisis muy sencillo y práctico que siempre estoy utilizando. Si no me lo entiende, bueno, ya en las clases presenciales me pueden preguntar sobre este caso. Bueno, entonces aplicando nuestra ecuación de trabajo virtual, yo multiplico la reacción por su desplazamiento. El desplazamiento va hacia abajo, quiere decir que entonces está haciendo un trabajo negativo, entonces sería A sub Y por 5, y multiplicado por el giro. Este giro a la izquierda tendría que multiplicarse por el giro de 2, pero como se está trasladando, su giro es 0, por ende esta fuerza no hace trabajo. Esta fuerza o este momento unitario que va de B hacia A hace trabajo porque el cuerpo 3 está rotando también. Entonces sería la rotación multiplicado por el momento, y como este giro, este desplazamiento es antihorario y el momento es horario, está haciendo un trabajo también negativo, donde sería 1 por 1.
Entonces, al despejar esto, a sub y me está dando menos un quinto, que sería menos 0.2. El menos ya habíamos dicho que si yo asumí mi fuerza hacia arriba, entonces esta fuerza iría hacia abajo, como podemos apreciar en el despiece. Entonces, ya yo coloco mi despiece en el extremo B 0.2, haciendo sumatorias de fuerzas en Y, tengo mi fuerza hacia arriba en el extremo B. Ok, para poder calcular ahora las reacciones en A sub X, yo voy a hacer momento en este punto, en el punto B. Entonces, hacer momento, mi incógnita, o sea, me está haciendo nada más como fuerza, sería el momento de 1. Entonces tendría un momento que es horario, yo necesitaría una fuerza que me la contrarreste. Entonces sería 1 entre 5, que es la longitud, resultándome 0.2, y estaría dando hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Bien, al hacer sumatorias de fuerzas en X, sería este 2 que va hacia la derecha, entonces necesitaría uno que contrarreste hacia la izquierda. Sé que para el ejercicio no coloqué las sumatorias de fuerza, las ecuaciones, pero igual en clase me pueden estar preguntando, muchachos. Lo mismo que hacemos con el sistema complementario, lo único que está con el sistema primario, lo único que cambian son sus fuerzas. Entonces, al tener definidas entonces las fuerzas en el extremo B, por acción y reacción, yo voy a tener que si esta va hacia la izquierda, esta iría hacia la derecha, y si esta va subiendo, esta iría bajando, y si este momento es horario, este momento sería antihorario. Y en el cuerpo B, haciendo sumatorias de fuerzas en X, yo tengo este 0.2, que me lo correstaría sería 0.2 pero hacia la izquierda. En Y tengo 0.2 hacia abajo, en el otro extremo voy a tenerlo hacia arriba. En el extremo C se hace sumatorias de momento, me está haciendo un momento 0.2, me está haciendo un momento positivo, 0.2 por 3, y 0.2 me está haciendo un momento hacia abajo, me está dando un momento negativo, igualmente por 3, entonces esos momentos se cancelan, quedándome nada más uno como un momento que es un horario, entonces antihorario, entonces me lo estaría equilibrando un momento unitario en este extremo, horario. Igualmente por acción y reacción tenemos que nuestra fuerza en B ahora va hacia abajo, en B la horizontal va hacia la derecha, y el momento sería antihorario. Para entonces hacer sumatorias de fuerzas en X, en este extremo va hacia la derecha, entonces la contrarresta es hacia la izquierda, esta cae hacia abajo, la contrarresta es la misma fuerza pero hacia arriba. Y haciendo momento en el extremo D, que me hace momento es 0.2 por 5, es un momento de 1, más 1 serían 2 positivos, pero me lo contrarresta en sentido contrario. Por eso es que este 2 sería en sentido horario, negativo. Bien, eso es lo que sería el análisis para el sistema complementario 1. Entonces tendríamos el diagrama de momento de la siguiente manera. Colocamos entonces nuestras solicitaciones. Es muy importante que coloquen las reacciones también, porque acuérdense que por ahí tenemos unos asentamientos. Entonces, el asentamiento va asociado con las fuerzas, las solicitaciones. Si yo tengo un asentamiento a la horizontal en D, necesitaríamos la solicitación en D. Igualmente el giro, pero como nosotros liberamos acá esto, el momento sería 0 y no estaría haciendo trabajo. Bien, por la cajita decimos que entonces este 2 está orientado en el mismo sentido que la cajita, entonces sería positivo, en este extremo sería positivo. Como no hay ninguna fuerza distribuida, si no son las únicas fuerzas, entonces tiene el siguiente comportamiento: coloco 2 positivos y 1 positivo, y luego uno una recta entre esos dos puntos, generándome un área de un trapecio. En este elemento CB tenemos momentos positivos. ¿Se acuerdan en la vez anterior que nuestra convención de signos está por encima? Quiere decir que entonces este momento es positivo y este es positivo. Por facilidad del gráfico, para que no se solape con esta área que tengo acá, lo coloco hacia abajo.
pero al indicar su positivo no hay ningún problema, todo está bien. Igualmente en B hacia A nuestro momento es positivo y el momento en A es 0. Entonces sería, coloco 1 y luego una recta de este punto hacia el punto A, generándome un triángulo. Eso es lo que el diagrama de momento resultante para nuestro problema complementario 1. Bien, ahora para el sistema complementario 2, de la misma manera, nosotros hacemos nuestro diagrama de corrimiento para poder calcular la misma reacción. Entonces, tendríamos esto, es el mismo procedimiento que el otro, lo que cambiaría sería la fuerza del momento en 1. Aplicando entonces nuestras sumatorias de trabajo virtual, tendríamos 1, que es el momento que es antihorario, y nuestro desplazamiento angular es antihorario, entonces está haciendo un trabajo positivo, 1 por 1. Ahora A sub y estaría haciendo un trabajo negativo porque el desplazamiento va hacia abajo y la fuerza lleva hacia arriba, entonces sería menos 5, que es la distancia o el desplazamiento, por nuestra fuerza, en este caso la solicitación. Al despejar, entonces nos estaría dando positivo 0,2, entonces el sentido que asumimos es el correcto. Ya calculada la reacción A sub y, lo colocamos en el despiece del cuerpo AB, que dijimos que va hacia arriba, y hacemos sumatorias de fuerzas en Y, entonces tenemos en B que va hacia abajo. Haciendo sumatorias de momento en A, dijimos que entonces 1 me está haciendo un momento positivo, necesitaría un momento horario que lo contrarreste, y ese momento es el generado por la reacción versus X por el brazo. Entonces 1 entre la longitud me estaría dando 0,2 y hacia la derecha, que estaría haciendo un momento negativo. Igualmente hacer sumatorias de fuerzas en X, 0,2 que va hacia la derecha, la contrarresta 0,2 que va hacia la izquierda. Entonces ya estaría definido nuestras reacciones para el cuerpo AB. En B, ahora por acción y reacción, tendría 0,2 que va hacia arriba y 0,2 que va hacia la izquierda. Acuérdense que en B hay una articulación y el momento entonces es 0. Muy bien, entonces en el cuerpo BC, al hacer sumatorias de fuerzas en X, tengo 0,2 que va hacia la derecha, y en Y tendría 0,2 que iría hacia abajo, que es una fuerza que contrarresta los 0,2 que van hacia arriba en el extremo B. Aparte, si hacemos sumatorias de momento en C, porque es una biela, entonces tendríamos 0,2 que es un momento positivo multiplicado por su brazo, que es 3, y menos 0,2 por 3, que es su brazo. Estos dos momentos generados por estas dos fuerzas son iguales pero en sentidos contrarios, quiere decir que ellos se anulan, resultando que el momento en C es 0, como lo estoy colocando acá. Luego, por acción y reacción, tenemos que 0,2 en C en la vertical va hacia abajo, por acción y reacción iría hacia arriba, y este que va hacia la derecha va hacia la izquierda. Igualmente, por sumatorias de fuerza y fuerzas de equilibrio nos están resultando estas fuerzas, y al hacer momento en D, la única fuerza que está haciendo momento es 0,2, pero me estaría generando un momento actuante de 1, porque sería 0,2 por 5, y que en la contrarresta sería en sentido positivo, contrario. ¿Ok? Entonces, estas son las solicitaciones calculadas, luego las llevo a nuestra estructura, y en función a las convenciones ya definidas, nosotros planteamos los signos. Este 1 en el extremo D hacia C es negativo porque va en sentido contrario a lo que habíamos dicho de la cajita. En C habíamos dicho que el momento es nulo, entonces me estaría formando un triángulo su diagrama de momento. En CB el momento en C es 0 y en B es 0, quiere decir que no hay momento a lo largo de él. Y en el cuerpo AB hay momento que sería positivo porque está orientado en el mismo sentido que la cajita. En B es 0, 1 es recta y me está generando entonces un triángulo. Es importante definir bien estos momentos para después calcular los coeficientes de desplazamientos, de flexibilidad, y los desplazamientos 1, 0 y 2, 0. Estos desplazamientos tienen que ver mucho con la I, pero las redundantes, como nosotros resultaron en nuestro sistema dos redundantes, vamos a tener
dos desplazamientos. Y vamos a tener los coeficientes de desplazabilidad que pertenecen a la matriz de flexibilidad. Al tener dos redundantes, entonces vamos a tener un desplazamiento, un coeficiente 1, 1, 2, 2, 1, 2 y 2, 1. Para determinar estos coeficientes de flexibilidad, entonces aplicaremos el principio de trabajo virtual para cuerpos elásticos ya visto en Introducción al Cálculo Estructural, donde las sumatorias de trabajos virtuales externos es igual a la sumatoria de trabajos virtuales internos. ¿Okay? En los coeficientes de flexibilidad simplemente va a ser el producto de los coeficientes de los diagramas de momentos de cada sistema complementario. Por lo menos, si yo quiero calcular el coeficiente 1, 1, simplemente es el producto de los diagramas de momentos del sistema 1 con el sistema 1. 1, 2 es igual al coeficiente 2, 1 debido al producto. Y ya sabemos que el orden de los factores del producto no altera su resultado. Entonces, también para el coeficiente 2, 2 sería el producto del sistema 2, 2. Por lo menos para el coeficiente 1, 1 tenemos que ver los diagramas de momento de mi sistema 1, donde para el elemento DC sería este trapecio, CB, este rectángulo y BA, el triángulo. Entonces, por ende, para DC sería trapecio por trapecio con una longitud de 5. Para CB sería rectángulo con rectángulo y BA triángulo con triángulo, como logramos apreciar en nuestras integrales. ¿Ok? Entonces, como le venía diciendo, la integral de 0 a 5, que sería la longitud de DC, los trapecios. ¿Ok? Entonces, para poder resolver cada una de estas integrales, nosotros vamos a recurrir a la tabla de integraciones gráficas, como podemos apreciar en las tablas de integración gráficas. Estas serían nuestras tablas donde nosotros podríamos entonces relacionar cada una de las figuras geométricas. Okay, para entonces nuestro ejercicio tendremos trapecio por trapecio, rectángulo por rectángulo y triángulo por triángulo. Entonces nuestras integrales quedaría de la siguiente manera, como la podemos apreciar acá. Entonces, ellas, por tener los elementos de la misma sección, van divididas entre E por I. Este denominador se atribuye porque estamos estudiando la estructura a través de sus efectos por flexión. Entonces, por eso es que nos interesa los diagramas de momento. Entonces, al ver trapecio con trapecio, podemos entonces ubicar en la tabla trapecio con trapecio, donde entonces vamos a tener esta ecuación, donde entonces vamos a sustituir cada uno de los valores. Nuestra barra vale 5, L valdría 5, y ya nosotros asociamos los valores que tengamos en nuestro diagrama de momento con los trapecios. ¿Okay? En nuestro caso entonces tenemos una longitud de 5 entre 6, donde estaríamos sacando como factor común el sexto y la longitud, donde entonces nos quedaría como L sexto que multiplica a 2 veces M1 por M1'. Para nuestro caso M1 y M1' sería M1 y M1', 1 por 1. Tendríamos entonces 2 por 1 por 1. 2 por 1 por 1. Más. Tendremos M1 por M2'. M1 por M2' vendría siendo M1 como 1 y M2' vendría siendo 2. Entonces tendríamos por acá, perfecto, sería 1 por 2, 1 por 2 como lo tenemos en nuestra ecuación. Luego vendría como el tercer término M2 por M1', M2 por 1, 1', M2 vendría siendo 2 y
y M1' vendría siendo 1. Entonces sería 2 por 1. 2 por 1, como tenemos acá en nuestra ecuación. Y para terminar, el cuarto término sería 2 por M2 por M2'. Para nuestro caso sería 2 que multiplica a 2 por 2. Luego más tenemos rectángulo con rectángulo, donde para nuestra tabla rectángulo con rectángulo vendría siendo M por M' por L. Entonces para nuestro caso vendría siendo, coloqué primero 3 raíz de 2 que corresponde a la longitud de la barra por 1 por 1, y por ser un producto esto no cambia, ¿okay? Y para triángulos con triángulos, en nuestra tabla relacionamos triángulo en esta fila y esta columna y tendríamos un tercio de M por M' por L. Bien, como lo logramos apreciar entonces en nuestra ecuación, que 5 es la longitud multiplicado 1 por un tercio entre E por I. Esto nos te dará como resultado 17,576. Luego, el mismo procedimiento para entonces resolver L1 y L2', que resulta ser el mismo resultado. Nos iríamos, comparamos entonces los diagramas momento de 1 multiplicados con diagrama momento del sistema 2, donde nada más estarían alzándose productos, los elementos AB y CD. Para el cuerpo número 1, para el sistema número 1, tendríamos en el cuerpo CD un trapecio multiplicado por un triángulo, como logramos apreciar acá en nuestra integral. Más para el cuerpo BC tendríamos nada por acá multiplicado por un rectángulo, y el rectángulo multiplicado por 0 resultaría ser 0, como tenemos acá en esta integral. Y para terminar, nuestro tercer término de esta suma sería un triángulo positivo multiplicado con otro triángulo positivo. Fíjense que ellos están orientados, o sus ángulos rectos están en sentidos opuestos entre ellos. Esto es muy importante destacarlo, ya que en nuestras tablas de integrales tenemos casos donde los triángulos están orientados, sus mismos ángulos rectos están orientados al mismo lado, y también tenemos este que tenemos por acá, están en sentidos opuestos, como entonces apreciamos acá en las sumatorias de integrales. Entonces, al tener estos triángulos en sentidos opuestos, no es más que un sexto del momento 1 por el momento 1 por su longitud, que sería 5, como lo logramos ver acá, para estar dando esto un valor de menos 3.33 entre E por I. Ok, entonces calcularemos el otro coeficiente de flexibilidad, que sería 2,2. Lo tendríamos, a ver, ok, lo tendríamos por acá, donde nuestro cálculo del coeficiente 2,2 sería entonces los triángulos que tenemos acá, donde se estaría multiplicando el sistema complementario 2 con 2. Entonces, si vemos nuestro documento, nuestros cálculos, sabemos que entonces nuestro diagrama de momento tenemos este triángulo multiplicado por él y este triángulo en el cuerpo AB multiplicado por el mismo, teniendo entonces la ecuación que tenemos acá, ¿ok? Donde entonces sería triángulo con triángulo, como habíamos visto en la tabla, que estén orientados en el mismo sentido, sería un tercio del momento por su longitud, ¿ok? Entonces tendríamos triángulo con triángulo sería un tercio de los momentos, el producto de sus momentos por su longitud. E igualmente para este que tenemos acá, dándonos como resultado 3 sobre 333 entre E por I. Ahora calcularemos los desplazamientos. Estos delta 1,0 o D1,0, dependiendo cómo su profesor maneje las nomenclaturas, esto no es más que el desplazamiento en el problema primario producto del
complementario a 1. Esto se multiplica por una fuerza unitaria. Si se acuerdan que en los problemas complementarios se sustituye la reacción que se está liberando por una fuerza unitaria, menos el desplazamiento multiplicado por la reacción en ese sentido. Acuérdense que para el cálculo de estos coeficientes y desplazamientos se utiliza el principio de trabajo virtual para cuerpos elásticos, como habíamos mencionado la vez anterior. ¿Ok? Entonces, viendo entonces al comienzo de nuestro problema, tenemos que en el nodo D hay un desplazamiento horizontal y él estaría multiplicado por la solicitación en el problema complementario 1, que aquí la tenemos, que sería 0.2 hacia la izquierda. Como el desplazamiento va hacia la derecha y la solicitación virtual va en sentido contrario, su trabajo virtual es negativo, como lo podemos apreciar acá en esta ecuación. Esto es igual a la sumatoria de trabajo virtual de fuerzas internas. Esto se produce por las fuerzas, las solicitaciones internas, por del sistema primario, por la del sistema complementario 1. ¿Ok? Si recordamos, nosotros en nuestro problema primario tenemos la siguiente figura, donde tenemos una enjunta parabólica positiva y un sector parabólico, y esta distancia que tenemos acá como base de esa enjunta y ese sector la desconocemos. ¿Ok? Entonces es conveniente aplicar un artificio, donde este artificio es la combinaciones de figuras. Pero ¿cómo se hace eso? A través de unas superposiciones de efectos. Entonces veremos por acá, fíjense que el elemento DC es la figura que ya les había mencionado, y nosotros podemos, esto que está acá, lo podemos traducir en las superposiciones de efectos, donde nosotros estaríamos liberando los momentos, porque los momentos extremos son conocidos. Entonces vamos a colocar un elemento simplemente apoyado con sus fuerzas distribuidas, el momento extremo en nodo D y el momento extremo en C, donde la suma de estos sistemas sería nuestro sistema real. Entonces, al tener estos sistemas podemos calcular sus diagramas de momentos, que lo tenemos de esta manera. Igualmente como habíamos hecho para el caso del problema complementario, donde, como les había dicho, la fuerza distribuida, su diagrama de momento va a tener una curva de segundo grado, y que fíjense cómo es la figura de la curva. Vamos a tener su momento máximo Q por L al cuadrado sobre 8, donde resultaría 4687.5. ¿Ok? Para este sistema, ahora con la carga puntual de 53.250, en un momento positivo, según la cajita, la convención de signos, tendríamos este diagrama de momento. Y para DC, donde tenemos el momento de aplicado al nodo C, de 6.750, sería negativo y tendríamos este momento. Entonces, la suma de estos tres momentos de estas superposiciones resultaría en nuestro diagrama de momento original. ¿Ok? Entonces, ahora estas figuras son conocidas y las tenemos presentes en nuestras tablas de integración gráficas. Ok, entonces, dicho esto, vamos a los cálculos. Fíjense que ahora suma de elementos la traducimos por los tres elementos, y acá, que esto es un trapecio, también tendríamos que dividirlo en dos figuras conocidas, que sería un rectángulo y un triángulo. Ustedes pueden multiplicarlo por el trapecio, pero es mucho más cómodo multiplicar una parábola por un rectángulo, una parábola por un triángulo, triángulos por rectángulos y por triángulos. Ok, entonces nos vamos a el producto, las integrales, donde entonces tenemos, fíjense, la siguiente integral. Lo que pasa es que acá este producto de sumas tenemos que aplicar una distributiva, donde estaríamos multiplicando la parábola por el rectángulo
la parábola por el triángulo por el rectángulo, el triángulo por el triángulo, y fíjense que ellos, sus ángulos rectos están orientados en el mismo sentido. Ya sabemos que sería un tercio que multiplica este momento por su longitud. Tendríamos este triángulo por rectángulo y este triángulo por este triángulo, donde fíjense que ahora sus ángulos están orientados en sentidos opuestos, donde entonces sería un sexto del momento por su longitud. Ok, igualmente tendríamos ahora para el elemento BC un sector parabólico multiplicado por un rectángulo y en AB una parábola por un triángulo, resultando esta ecuación. Entonces, fíjense que la cosa es sencilla, pero lleva su trabajo y hay que tener mucho cuidado a la hora de sustituir los valores en las ecuaciones que nos aportan las tablas de integración gráficas. ¿Ok? ¿Cómo podemos apreciarlo acá? Fíjense que para resumir las cosas y adelantarnos, el caso así más crítico o algo incómodo de lo que tenemos acá sería una parábola ¿con qué? ¿Con un triángulo? No lo creo. Sería un tercio de momento por la longitud. ¿Ok? Eso es lo práctico a veces de dividir tantas figuras conocidas. Ok, entonces calcularemos ahora habría que entonces ver el desarrollo de toda esta suma. Nos estaría dando como resultado 8.9 por 10 a la menos 3, y para el cálculo del desplazamiento 2,0, entonces igualmente tenemos una solicitación virtual del sistema 2 multiplicado por el asentamiento en el sistema primario, que esto ya habíamos dicho que era el asentamiento horizontal en D, donde ya nosotros vimos que ese asentamiento va hacia la derecha, como lo vemos acá, y luego al ver las solicitaciones del sistema complementario 2 podemos observar que también es dicha solicitación va hacia la derecha, como lo vemos acá. Entonces, si el asentamiento y la solicitación va hacia la derecha, su producto sería positivo. ¿Ok? Por eso que entonces en esta ecuación ahora tendría su signo positivo. Igual al producto interno. Fíjense que se sigue manteniendo el mismo producto, pero ahora por el triángulo que vemos en el sistema complementario 2. ¿Ok? Que vemos por acá, por este triángulo. Y aparte es muy importante que el negativo, no olvidemos de sus signos, señores. Muy bien, sumaremos entonces la parábola del elemento AB por el triángulo que tenemos en AB del sistema complementario 2. Bien, al tener esta figura, sustituimos, nos vamos a las tablas y vamos a sustituir cada uno de sus valores, resultándonos menos 7.19 por 10 a la menos 3. Ya calculado, ya teniendo listo esto, debemos tener el elemento EI. Entonces es importante conocer la teoría de mecánica racional a la hora de calcular la inercia de una figura. En nuestro caso ahorita es muy sencillo porque es un cuadrado, y la inercia de un cuadrado es un doceavo de su lado a la 4. ¿Ok? Entonces hay que hacer un repaso sobre las figuras compuestas, por lo menos las famosas secciones T, ¿ok? O una sección U que nos estén dando. Esos serían los casos más complicados. Entonces habría que refrescar eso. Yo por mi parte le estaré suministrando más adelante un video donde haríamos los cálculos de estas secciones. Igualmente en las clases presenciales también me pueden preguntar sobre el caso y no tengo ningún problema en explicarse. Ok, bueno, esta inercia nos está dando 0.0027 metros a la 4, y habíamos dicho que E es el módulo de elasticidad y es 2.1 por 10 a la 10 metros kilos por metros cuadrados, disculpen. Entonces, al multiplicarlo por el valor de inercia, nos está dando 5.67 por 10 a la 7 kilos por metros cuadrados. Este valor lo sustituimos en cada uno de los coeficientes y desplazabilidades para tener nuestros resultados finales. Para así luego, en las ecuaciones de superposiciones de compatibilidad, podemos calcular las redundantes. Entonces, bueno, ya sustituyendo esto tenemos como valor final para el desplazamiento 2,0 menos 7.19 por 10 a la menos 3. Tendríamos también para 1,2
el valor de 8.9 porque el valor de E por I lo sustituimos acá, nos está dando 2.9 por 10 a la menos 3, resultando en un valor de 8.9 por 10 a la menos 3. Bien, igualmente los coeficientes de desplazabilidad, al dividirlo entre E por I, tenemos cada uno de estos valores. ¿Ok? Al tener nuestros sistemas de ecuaciones, calculamos el valor de x1 y x2, dándonos como valor final para nuestro ejercicio x1, que es el momento interno en B, menos 28.394.14, y x2 representaría el momento en A, 17.410.59, resultando entonces como en nuestro ejercicio final que el momento en B, que ya le había referido, estaba negativo. Quiere decir que entonces va en sentidos contrarios como habíamos asumido nuestras fuerzas. Y en A, el momento en A, al darnos positivo, quiere decir que ese sentido que asumimos es el correcto. ¿Ok? Bueno, muchachos, esto es todo. Si quieren profundidad más en el ejercicio, si les piden todas las solicitaciones, se podrían hacer por despiece como habíamos hecho para los problemas complementarios. Se hace la misma metodología para calcular, pero ya conocemos estas redundantes y con las ecuaciones de equilibrio se pueden calcular. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.